que puedas recibir hoy en este día una bendición de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Esperando que lo que escuches hoy en verdad pues puedas ponerlo por obra, puedas ponerlo en práctica, hermano, y que por medio de esa palabra que tú escuches hoy pues puedas seguir adelante, puedas salir fortalecido de este lugar y de la mano del Señor. Amén. Vamos entonces, vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios Todopoderoso. Voy a agarrar pásamelos por favor. Vamos a seguir, hermanos, pues en el libro de, gracias, Señor. En el libro de San Mateo, vamos a seguir ahí en este capítulo que pues hemos estado ya mucho tiempo hablando de estos temas interesantes que siempre pues traen una bendición a nuestra vida y pues esperando nuevamente que la palabra que escuches pues sea de bendición para ti. Bendito Dios. Mateo capítulo, hermanos, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 34 y 36. Ahí es donde vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Mateo capítulo 10, versículo 34 y 36. Vamos a darle lectura, mis hermanos. La palabra de nuestro Dios Todopoderoso dice de esta manera. Dice: no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la suegra contra a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo, una vez más, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, porque queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu consejo, Señor. Pero sé, Padre Santo, de antemano, Señor, que soy un hombre pecador, Señor. Por lo tanto, soy un hombre imperfecto, Padre. Pero yo te pido en el nombre de Cristo que seas tú, Señor, hablando, Señor, que yo solo sea un instrumento tuyo, Señor, al servicio tuyo. Y que mis hermanos, Señor, en verdad puedan ver detrás de todo esto, Señor, tu mano de poder. En el nombre de Cristo, Señor, me pongo en tus manos y pido, Señor, que a través de esta palabra podamos salir bendecidos, Padre, de este lugar. En el nombre de Cristo, Señor, yo te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Bueno, hoy vamos a hablar de la paz, ¿no? Vamos a hablar de la paz que solamente el Señor Dios Todopoderoso nos puede dar. Hoy en día nosotros sabemos que hay guerras por todos lados, ¿no? Hay guerras no solamente entre países, sino que también hay guerras dentro de la misma familia hay conflictos, ¿no? Hay separaciones. Y bueno, y a veces no alcanzamos a comprender porque el Señor Jesús, a través de esta palabra, nos dice, ¿no? Yo no vine a traer paz, sino espada. A veces estas palabras pues nos cuesta trabajo entenderlas, pero hoy vamos a aprender qué quiso decir el Señor o qué es lo que quiso compartir con los apóstoles, ya que en aquel tiempo, igual, mis hermanos, había guerras, había persecución, y ellos eran los principales, los que estaban sufriendo este tipo de cosas en aquel tiempo. Amén. Ellos estaban siendo perseguidos. Entonces, ¿por qué razón en la tierra no puede haber paz o no podemos experimentar la paz? ¿No? La sencilla razón por la cual nosotros en este lugar o en esta tierra no podemos experimentar la paz, por la división. ¿Sí? Siempre va a haber conflictos, siempre va a haber diferentes pensamientos, siempre va a haber diferentes opiniones. Nosotros aquí somos muchitos, ¿no? Pero yo le aseguro que cada uno tiene una opinión acerca de ciertas cosas, ¿no? Si nos ponemos a platicar, vamos a tener diferente pensamiento, diferente opinión, y eso causa una cierta división, ¿sí? Pero la paz
de la cual nuestro Señor Jesucristo quiere hablarnos es la paz que tenemos para con Dios, no para con los hombres, ¿sí? Primeramente, nosotros tenemos que buscar reconciliarnos con Dios. Amén. Es lo primero que el hombre tiene que buscar. Tiene que buscar una reconciliación con Dios. Porque el hombre, hermano, siendo pecador, se encuentra dividido, ¿verdad? Todo aquel o toda aquella persona, hermanos, que no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, es una persona que tiene esa división, tiene ese conflicto con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está en acuerdo, está en desacuerdo con Dios. Entonces, para que nosotros podamos tener la paz que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos porque es gratis, tenemos que reconciliarnos. ¿Sí? Tenemos que escuchar al Maestro, tenemos que escuchar al Señor, tenemos que escuchar a aquel que es dueño de esta tierra. Amén. Tenemos que reconciliarnos con Dios. Entonces, los conflictos son generados por la oposición o desacuerdo entre personas. Y estos desacuerdos generan división y pueden llevar hasta la guerra. Amén. Puede llevar hasta la guerra porque el Señor Jesús dice, yo no vine a traer paz, sino vine a traer espada. ¿Sí? Quiere decir que en aquel tiempo iba a estar viendo división. Aunque el propósito del Evangelio era traer paz, sigue trayendo paz al hombre que reconoce a Dios, al hombre que se reconcilia con Dios. Entonces, ¿cuáles son los conflictos que nosotros vamos a tener que enfrentar? La oposición. Siempre va a haber oposición dentro de la misma familia. Siempre va a haber diferentes pensamientos o diferente opinión en nuestra propia familia. Por eso el Señor les dice de esa manera, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Quiere decir que dentro de nuestras familias va a haber ese tipo de diferente opinión. ¿Sí? Pero nosotros, hermanos, tenemos que seguir adelante proclamando el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Ya no sacando espada, ¿sí? Por eso somos embajadores de la paz. Nuestro Señor Jesucristo vino a poner paz a este mundo. Entonces, cuando los apóstoles, ¿verdad? También nosotros hemos enviado, pero cuando los apóstoles estaban yendo a los lugares a compartir que el reino de los cielos se había acercado, ahí mismo ellos podían ver esa división. Pero ellos no tenían que renunciar, ellos tenían que salir adelante. Tenían que continuar evangelizando, aunque había oposición, aunque había todo este tipo de cosas, ellos tenían que seguir adelante. ¿Sí? Entonces, posiblemente también nosotros tengamos oposición, tengamos esos conflictos con nuestros propios familiares, pero lo más importante, hermano, es que tú aprendas qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere de ti, qué es lo que Dios opina, ¿sí? Eso es lo más importante, no lo que piensa el vecino, no lo que piensa el hermano. Lo más importante aquí es qué piensa Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios que yo haga? Eso es lo más importante. ¿Sí? A través del Antiguo Testamento, hermanos, nosotros vemos que nuestro Dios Todopoderoso siempre fue el que traía la paz a su pueblo, pero siempre y cuando el pueblo obedeciera a Dios. Cuando el pueblo entraba en rebeldía, Dios los dejaba y ellos podían entrar en conflicto, podían tener problemas. ¿Por qué? Porque habían desobedecido ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Hoy los días no han cambiado, mis hermanos. Nosotros tenemos esa misma responsabilidad si nosotros queremos experimentar la paz. ¿Sí? ¿Ok? La paz de la relación con Dios, no entre los hombres, ¿sí?
Aquí en esta tierra usted siempre va a tener conflictos, usted siempre va a tener problemas, pero su relación con Dios es lo más importante. Amén. Tenemos que buscar esa reconciliación con Dios si nosotros queremos estar bien con Dios, ¿sí? Entonces, aquí no importa cuántas opiniones haya acerca de nuestras creencias o de lo que nosotros proclamamos. Aquí lo más importante es que cada uno de nosotros sepa obedecer a Dios, sepa poner a Dios como prioridad en su propia vida. ¿Está de acuerdo? Tenemos que buscar eso. Entonces, donde hay multitud de pensamientos, donde hay multitud de opiniones, es ahí donde hay pleitos, es ahí donde hay guerras. La razón, porque no hay un Señor, no hay un rey, no hay un maestro, no hay quien dirija esa familia, no hay quien gobierne en ese lugar. Por eso hay divisiones, ¿sí? En el pueblo de Dios, en la comunidad cristiana, no debería de haber ese tipo de conflictos o ese tipo de división. ¿Sabe por qué? Porque somos un pueblo que viene a buscar y a poner su vida solamente ante Dios, ¿sí? Usted está aquí, ¿por qué? Porque viene a buscar a Dios. Yo estoy aquí porque yo vine a buscar el consejo de Dios. Y la misma palabra que usted está escuchando hoy es para mí y es para todos ustedes. ¿Por qué habría división? ¿Por qué habría problemas? No tendría por qué haber problemas. El problema es que como yo pienso diferente, tú piensas diferente, tienes una opinión diferente, y ahí comienzan los conflictos nuevamente. Entonces, ¿quiénes son los que sacan espada? Los que se oponen, los que no están de acuerdo con Dios, quieren hacer su propia voluntad. Quiero hacer mi propia voluntad sin importar qué diga Dios. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Entonces quiere evitar, si usted quiere evitar conflictos, ¿verdad? Claro que nosotros ya no somos ese tipo de personas, o no deberíamos de ser ese tipo de personas, ¿verdad? Conflictivos. Nosotros vamos a ir a poner paz, vamos a ir a compartir el evangelio, vamos a ir a compartirles a un Dios misericordioso, a un Dios de amor, a un Dios de piedad. Eso es lo que usted va a ir a compartir, ¿sí? Aunque haya oposición, aunque haya persecución, aunque su vida esté de por medio, usted tiene que seguir testificando, usted tiene que seguir evangelizando la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Amén. Bendito Dios. Entonces, la paz, hermanos, la paz que los apóstoles tenían era una paz interior. Amén. Una paz interior con relación a Dios, de saber que ahora hacían la voluntad de su Señor, ahora hacían la voluntad de su Maestro. O sea que lo que ellos antes pensaban, ahora ya no tiene más control sobre la vida del que ha creído en Dios, ¿sí? Porque todos venimos o nos acercamos a Dios con nuestras propias ideas, ¿cierto o no? Todos nos acercamos a Dios con cierto conocimiento que algunas veces es equivocado. Entonces, todo aquel que quiera venir a Jesucristo, que quiera venir a Dios, tiene que vaciar lo que hay aquí adentro y olvidarlo y empezar una renovación delante de Dios. ¿Entiende? ¿Sí? Ya su pensamiento o lo que usted antes creía que era la verdad, eso ya no tiene ninguna validez. Ahora todo aquel que cree en Dios es una persona que vive bajo la protección de Dios, vive bajo la guía de Dios, ¿sí? Ya no importa cómo pienso yo. Si yo voy a hacer algo, ¿a quién tengo que preguntar? A Dios, ¿sí? Todo lo que yo voy a hacer ahora, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres en qué te sirva, Señor? ¿Sí?
Eso es lo que tenemos que aprender, si es que queremos experimentar la paz. Si queremos tener paz con nuestro compañero, con nuestro cónyuge, con mi padre, con mi hija, hasta con la nuera. ¿Sí? Porque dice el Señor que va a haber división, va a haber ese tipo de conflicto, pero usted se tiene que mantener firme, ¿sí? Mostrando el amor de Cristo, ¿sí? Mostrando el amor de Cristo. Yo le aseguro que si usted le hace bien a alguien, ese alguien o esa persona no tiene por qué razón reaccionar con enojo, con ira, no sé, con rebeldía. No tendría por qué, porque es un bien lo que nosotros siempre estamos procurando hacer. La palabra de Dios dice que nunca nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, dice la palabra, cosecharéis, ¿no? O sea, a su tiempo vamos a cosechar. Amén. Entonces, siempre vamos a procurar hacer el bien. Entonces, ¿de qué paz les está hablando el Señor Jesús? De una paz interior, ¿okay? De saber que ahora estoy haciendo la voluntad de Dios, de saber que ahora estoy en sintonía, voy a decir, ¿no? Ahora estoy en sintonía con Dios. Ahora somos uno, dice el Señor. Yo y tú somos uno, Padre. Y así ustedes con Dios también, como un pueblo. Él más, Jesucristo dijo que somos el cuerpo, somos la iglesia, aunque somos muchos miembros, somos uno. Amén. ¿Cierto o no? Eso lo dice el Señor, ¿sí? Y en ese pueblo debe de haber armonía, ¿sí? ¿Sabe? Debe de haber armonía dentro de ese pueblo, ¿sí? Entonces, Jesús, hermano, no vino a traer paz, pero de acuerdo a su palabra, sí vino a darla, ¿sí? Vino a dar paz para todo aquel que cree en Él, ¿sí? Mire, vamos a ver Romanos 5:1. Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice de esta manera, mis hermanos, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo. Justificados pues, dice, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando usted escucha la palabra justificado, ¿qué le viene a la mente? Quiere decir que yo tenía una culpa, ¿no? Yo tengo una culpa por la cual necesito ser justificado delante de Dios, ¿sí? Dice, por la fe. Esto se refiere a tener fe en creer, ¿en quién? En Jesucristo. Dice, para con Dios. O sea que Dios mandó a su Hijo, Jesucristo, para reconciliarnos con Él. Jesucristo fue el que murió en la cruz por ti y por mí, por todos, ¿sí? Entonces, todo aquel que quiera tener esa paz debe de reconciliarse con Dios, ¿sí? No importando si hay división o hay pleitos, usted no tiene que poner ¿cómo se puede decir? No tiene que ver esa parte. Usted solamente enfóquese que ahora usted es justificado por Dios. Y ahí empieza su justificación, ahí empieza su redención, ¿sí? Ahí empieza tu relación con Dios. A partir de ese momento, mis hermanos, nosotros tenemos que vivir, o deberíamos de vivir, de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Haya sufrimiento o haya penalidades, tu fe no debería de cambiar, ¿sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad? Entonces, esto significa que el hombre que no recibe a Jesucristo como Señor es alguien que sigue estando en desobediencia con Dios, ya que fue el Señor Jesucristo quien llevó mi pecado a la cruz, regalándome la justificación delante de Dios.
Vamos a leer 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Dice de esta manera, mis hermanos. Dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación y santificación y redención. Dice, si usted ve, hay tres cosas, ¿verdad? Primero, justificación, después santificación y después la redención. ¿Sí? Es ahí todo aquel que viene y reconoce a Jesucristo como su Señor, ahí empieza su santificación. Por eso es importante día con día confesar nuestros pecados con Dios. ¿Sí? Porque al momento que usted reconoce su pecado, usted reconoce que le ha fallado a Dios, Él lo perdona. Y una vez más, Él lo limpia y lo purifica. Claro que esto no significa, mis hermanos, que podemos pecar cuantas veces. No. Tu corazón tiene que cambiar. ¿Sí? Tu pensamiento tiene que cambiar. ¿Sí? El hecho de que tengamos a un Dios misericordioso no nos da derecho a vivir una vida en pecado. Día a día tenemos que ser mejores personas. Día a día tenemos que vivir más delante de la presencia de Dios para pecar menos. Amén. Entonces, hermano, acuérdese de estas tres cosas. Dios nos justifica, nos santifica y nos redime, ¿no? Nos trae una vez más a Él, nos junta una vez más. Pero tiene que acordarse de estas tres. Y ahí está la paz. Ahí está la paz del Señor. ¿Sí? La palabra dice que nosotros tenemos que morir. ¿Sí? Un ejemplo que hace mucho tiempo me pusieron, ¿verdad? Los muertos, una persona que está muerta ya no siente nada. Ya no siente dolor, ya no siente injusticias. Ya no ve las penalidades, ¿sí? Pero los que están vivos, ellos sí sufren. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que los que han muerto en Cristo Jesús, aunque los maltraten, aunque los humillen, aunque hagan cualquier cosa con ellos, ellos glorifican a Dios. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ya no sentimos dolor. Así nuestro Señor Jesucristo. Él en realidad sufrió en la cruz del Calvario, pero cuando Él murió en la cruz y resucitó, Él ya no tenía más sus heridas, estaban curadas. Él ya no tenía dolor, ya no sentía angustia, ahora podía sentir esa paz en Él. ¿Por qué? Porque ya había muerto. Amén. Entonces nosotros si queremos experimentar esa paz, tenemos que morir, mis hermanos. Tenemos que morir para Cristo. Aún después de esto, ¿cómo podemos ver que ya estamos muertos? Cuando a pesar de las dificultades, cuando a pesar de la persecución, ya no hay quejas, ¿sí? Ya no hay dolor, el problema que estoy enfrentando ya no me mueve de donde yo estoy. Yo puedo seguir adelante, yo puedo seguir buscando a Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy confiado en Él. Quiere decir que mi fe está cimentada en Él. Amén. Entonces, la palabra de Dios que nosotros leímos dice, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. El último versículo dice, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces, únicamente Jesús puede resolver esta guerra continua y fortalecernos a nosotros y darnos esa paz. A ver, vamos a leer Efesios 2:14. Efesios 2:14
dice de esta manera, mis hermanos, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Sí? Él vino a unirnos, Él vino a juntar. ¿Queremos experimentar la paz? Tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se lanzó, vamos a decir, en medio del conflicto, aceptando ser golpeado por la vara de justicia divina que nos perseguía a nosotros. ¿Sí? Quiere decir que yo estaba en rebeldía con Dios. Yo estaba alejado de Dios. Yo no podía hacer nada. Yo no podía volver a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios y así poder tener paz con Dios. Amén. Voy a leer estos versículos que están en Efesios 2, 13 al 17. Y con esto vamos a terminar. Dice de esta manera. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Amén. Estas palabras que usted acaba de escuchar no necesitan una interpretación. Podemos entender lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros, lo que Dios Padre hizo por nosotros. Amén. ¿Sí? Él lo hizo, y lo hizo solo por amor, solo por misericordia. La justificación, hermanos, es gratis. Es gratis para todo aquel que la quiera recibir. ¿Sí? No es para un pueblo específico, no es para una nación específica, es para todo el mundo. Pero ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que venir a Él. Porque hace 2000 años Él vino, ¿verdad? Él vino aquí a la tierra. Siempre hay este pensamiento, Dios, siendo Dios, vino a la tierra. Y la palabra de Dios dice que se hizo hombre. Entonces, Él ya vino, ahora espera que nosotros vengamos a Él. Amén. Ahora Él está esperando que venga, porque Él ya dio todo por nosotros, a tal punto que murió. Ahora es tu turno, ahora es nuestro turno de reconocer, de creer o mantenernos alejados. Amén. La pregunta es, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Continuaré alejado? ¿Continuaré en esa separación? ¿Qué es lo que voy a hacer? Por eso es importante que escuchemos la palabra, que sepamos qué es lo que yo tengo que hacer, para que reflexionemos y así podamos llevar una vida santa delante de Dios. ¿Sí? Si no pone la palabra que usted escucha, no la pone por obra, no hay resultados, no hay bendición, no podemos. La bendición se recibe, mis hermanos, cuando usted comienza a poner toda su confianza en nuestro Señor Jesucristo.
ahí es donde empieza. Amén. Y así, yo te invito a que reflexiones en esto y que hoy, ¿verdad?, puedas iniciar o puedas tener esa reconciliación con Dios. Para que hoy vayas en santa paz, vayamos en santa paz a nuestros hogares. ¿Sí? Que a pesar de que ahí haya, porque hoy no hay persecución, pero sí sabemos que hay crítica, ¿no? Mucha crítica de parte de los que no creen en Dios. ¿Sí? Muchas veces esa crítica es la que nos afecta. Muchas veces esa crítica es la que no permite que nosotros nos reconciliemos con Dios. Porque nos afecta tanto la crítica que no nos queremos acercar. No queremos ser cristianos porque esa crítica nos afecta, ¿verdad? Entonces, hermano, que eso no afecte tu vida. Acuérdate que es Dios el cual nos está pidiendo que hagamos esto para que podamos tener esa relación con Él. Yo te invito a que te pongas de pie y oremos juntos. Oremos juntos y que ahí donde estás, mis hermanos, ahí donde estás, en verdad, sigue proveyendo, Señor, para que sigamos, Señor, compartiéndolo entre tu pueblo, entre los hermanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, quedamos despedidos y pues el próximo domingo no se olviden. Bendiciones.